Ey, sí, tú, Ponciero, sabes lo que se viene para este final de año, ¿verdad? Sabes que en unas semanas, en octubre muy probablemente, también en diciembre y a lo largo de 2026 tengamos esos ansiados recortes de tipos de interés, ¿verdad? Sabes que Trump va a conseguir el control de la FOMC y por lo tanto vamos a poder tener bajada de tipos. Bueno, pues con todo este cóctel que tenemos sobre la mesa, seguramente te estarás preguntando, oye, ¿y cuáles son esas top 3 altcoins que Proscripto, Lex y desde Crypto Squad están tradeando y que parece que tienen un recorrido muy importante de cara a esta fase final del mercado alcista? Pues en el vídeo de hoy te vamos a decir esas tres altcoins que están infravaloradas en mi opinión y que muy probablemente vayan a tener un rendimiento muy positivo para este Q4 y probablemente para ese Q1 de 2026. No esperes un por 100, ni esperes un por 1000, ni esperes un Lambo, sabéis de sobra que ese no es nuestro estilo, pero sí que muy probablemente estas tres altcoins vayan a outperformear a la mayoría de esas dino coins de anteriores ciclos que probablemente estés holdeando y que no te atrevas a vender. Por eso de Crypto Squad muchas veces hablamos de la importancia de las rotaciones y de asumir pérdidas porque, incluido Lex y un servidor, también asumimos pérdidas y sabemos rotar a esas winners que en el día de hoy os vamos a enseñar. Son tres y hay una de ellas que es mi favorita y yo lo voy a decir a mitad del vídeo, al principio o al final. Eso no lo sabréis, así que os tenéis que quedar hasta el final con nosotros para saber cuál es esa altcoins que de las tres es mi favorita. Y si tienes alguna de estas altcoins y que a lo mejor la holdeas o que estás esperando comprarla, y aunque la tengas investigada, yo de ti me quedaría, porque ya os digo que siempre está mejor el tener conocimientos mayores sobre esas altcoins que vais a holdear o que tenéis pensadas comprar. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Voilà, pues aquí tenemos esa primera altcoin de la que hablábamos, que es Aeródrome. Lo primero de todo, pues ¿qué es Aeródrome? Bueno, pues como aquí nos indica, es un exchange descentralizado, es decir, que no es uno de los corrientes, como podría ser, por ejemplo, pues Bybit o Binance, alguno de estos que seguro conocéis. Ya sabéis que la importancia de la descentralización es que no te piden un KIC, entre una de las grandes cosas que tenemos siempre dentro de los exchanges descentralizados. Pero, ¿qué hace de especial en realidad Aeródrome? Bueno, pues vamos a verlo analizándolo primero de todo, pues en CoinCarp, ¿de acuerdo? Y en CoinCarp vemos que actualmente se encuentra en la posición 174 y que vemos que tiene un precio alrededor de los 1,33. También vemos que en estas últimas 24 horas, 7 días o 30 días, pues podemos ver, dependiendo cómo hace 30 días tuvimos una TH de 1,58. Pues, ¿qué es lo interesante que tenemos aquí? Bueno, lo interesante que tenemos en Aeródrome, más allá de que sea un exchange descentralizado, más allá de que parece que está Coinbase detrás, eso lo vamos a ver más adelante, algo que me parece a mí bastante interesante es lo que tenemos dentro de los tokenomics. ¿Por qué? Porque dentro de los tokenomics, a pesar de que podemos ver aquí, tenemos un supply circulante ahora mismo, es decir, lo que está que se puede comprar, ¿no? De 160 millones frente a un total supply de 800 millones, es decir, que no llegamos ni a los 400, que sería la mitad, estará en torno a un 30 y pico por ciento aproximadamente. Podemos ver que hay una distribución muy interesante, la cual, por ejemplo, tenemos que hay un 40% que está bloqueado, que es lo que pues reciben los que, bueno, pues los que tienen, por ejemplo, Velo o también los que mediante el estaqueo de los propios Aero, pues dan una serie de recompensas mediante esos desbloqueos que va haciendo el propio proyecto de Aeródrome y que eso lo que hace es que ese circulante progresivamente se va reduciendo porque está siendo bloqueado. Bien, pero ¿qué más allá que podemos ver? Pues bueno, tenemos aquí que en el overview dentro del mercado, si venimos en el all, pues podemos ver que ha llegado a alcanzar incluso un precio en esa fase final que tuvimos de 2024, pues de los 2,14 dólares y que después, como podemos ver aquí, de un botón, pues como prácticamente hubo todo cuando el Liberation Day, donde llegó a los 0,28, actualmente se encuentra sobre el dólar. Pero ¿por qué ha tenido pues esta subida tan importante? Todo este tiempo, porque claro, ha habido muchas que no han podido levantar cabeza desde el Liberation Day. Bueno, pues vamos para acá a verlo. Lo primero de todo, tenemos algo muy interesante y es que a nivel de revenues, ¿vale? Dentro de lo que consideraríamos el DeFi aquí, ¿vale? El Total Value Lock dentro del DeFi, en DeFi nos aparece que Aeródrome en esa, bueno, es una categoría DEX, como os he dicho, es un DEX, es un descentralizado, pues podemos ver que en esos 7 días, ¿vale? Revenue de 7 días, aquí lo tenemos, ha conseguido posicionarse el cuarto más importante. Ese cuarto más importante que ha hecho que ese revenue se distribuya el 100% entre los holders. Y que, pues como podemos ver aquí en el revenue también que tenemos para los holders de 30 días, ha conseguido pues la friolera de 17 millones de dólares, posicionándose de nuevo como el cuarto. Y claro,
¿Esto por qué en realidad es interesante? Pues bueno, aquí tenemos algunas de las cosas que me parecen más top dentro de Aero. Lo primero que tenemos es que más del 50% del supply va a ser bloqueado para los próximos 4 años. Y aquí lo tenemos dentro de la página oficial, dentro del supply. Vemos también que dentro de lo que es la aplicación de Coinbase, en realidad Aerodrome actúa como una especie pues, de propio DEX Liquidity que permite que a los usuarios de Coinbase, cuando quieran comprar tokens dentro de Base, utilicen sí o sí Aerodrome. Entonces, claro, al utilizar Aerodrome ya sabemos que esas fees se utilizan pues, para convertirlas en esos revenues que luego van a ser distribuidos entre los propios holders. ¿Y qué podemos ver aquí? Que como vemos, más de 26.000 B Aero holders se reparten lo que sería ese supply que progresivamente se va comprando y que se va dando automáticamente a los holders de Aero. Luego vamos a ver aquí también que ese lock, la duración aproximadamente va a ser casi de 4 años y aproximadamente el 95%, vamos a ver aquí en español para que lo veáis, están bloqueados al máximo. Es decir, que prácticamente todos los bloqueos que se van dando dentro del propio Aero para que luego te den B Aero, pues están prácticamente bloqueados al máximo. Es decir, que eso es, pues bueno, un circulante que ya sabemos que se reduce. Y luego aquí tenemos también un dato también muy interesante que podemos ver, y es que, bueno, aquí vemos que esos revenues, evidentemente, son atractivos a la hora de comprar, porque claro, la gente que tenga el token de Aero, pues automáticamente forman parte de esa distribución que vemos de B Aero si tú lo bloqueas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? También muy interesante es esa integración directa a la aplicación de Coinbase. Eso es muy importante porque, claro, eso lo que hace es que progresivamente pues, las fees vayan aumentando y que, por lo tanto, pues haya un aumento siempre de la posibilidad de que el precio pues, siga subiendo. Pero más allá de lo que vemos aquí de Aero, también, por ejemplo, dentro de los informes de CryptoQuad, aquí, por ejemplo, el de hace una semana aproximadamente, el de la última semana, podíamos hablar de eso que era tan interesante, ¿vale? Aquí podemos leer, por ejemplo, que el 100% de los ingresos en fees se distribuye a los holders de BAero, que es, pues bueno, es como si fuera gobernanza, ¿vale? Votantes que bloquean sus tokens como incentivos, en lugar de realizar buybacks directos tradicionalmente. Porque es verdad que esto no es un buyback clásico, donde se queman tokens para reducir oferta, pero sí tiene un efecto similar al alinear los intereses de los holders con el protocolo y promover que los bloqueen para recibir más BAero. Esto se habla, ya sabemos, lo del famoso flywheel. ¿Por qué? Porque si tú tienes Aero, te va a interesar muy probablemente bloquearlos para tú recibir un incentivo, que es, ya sabemos, eso es Aero. Una vez que lo bloqueamos, recibimos el incentivo de los B Aero, que también la gente lo que hace es que lo vuelva a bloquear, pues para recibir en el futuro más V Aero y por lo tanto, pues que bueno, pues que evidentemente las rewards, ¿vale? Esas recompensas, pues siempre sean mayores. Entonces, bueno, muy interesante Aeródrome. También vemos que, por ejemplo, a nivel de la fuerza que podemos también tener respecto al volumen, ahora mismo está ocupando en el DEX volumen de 24 horas aproximadamente 1,2 billones, es decir, que prácticamente está a nivel del DEX volumen, por ejemplo, de lo que sería Hyperliquid, y que nos permite, pues, por ejemplo, ver que está prácticamente a un por dos de lo que tenemos en Radium. Es decir, que Aerodrome es una opción muy interesante. Aquí también, por ejemplo, podríamos ver cómo en el informe de principios de agosto, aquí de la misma forma, pues también hablábamos bastante de Aero, toda la posibilidad que tenemos como utilities y que sobre todo, pues comprar esos dips porque podemos ver que efectivamente aquí, pues, por ejemplo, ponía Alex que porque estábamos bullies dentro de base, y es que es muy importante tener claro que cuando un protocolo dentro de una red tan importante como base consigue incorporarse dentro de la propia Coinbase, pues eso evidentemente es un incentivo muy importante pues, para todo lo que viene a ser las inversiones por parte de diferentes, bueno, pues tanto de fondos de inversión o como el propio retail. Y como decía previamente, chicos, aquí, por ejemplo, Aero, Lex la ha estado comentando bastante, donde hemos hecho pues, varios análisis, donde Aero se ha convertido en una de las alfas que tenemos dentro de CryptoQuad. Pues como podéis ver, aquí hemos tenido bastantes análisis, ya no solamente de este mes de agosto, sino que podemos ir bastante más atrás en el tiempo y poder ver que llevamos hablando de Aero bastante, bastante, bastante tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, lo importante es eso, es tener claro que es un Ponzi que es muy interesante, que se le puede sacar ese jugo en esta parte final del mercado alcista y tener claro
que evidentemente siempre hay que tener una diversificación interesante e importante sin pasarnos, porque nos permite estar, por ejemplo, expuestos a DeFi, estar expuestos a algún PERPS, estar expuestos a algún meme, etcétera. Bien, chicos, y llegamos a ese segundo proyecto llamado Ecena, Etena, Ecina, lo escuchas de muchas formas, pero bueno, el token al fin y al cabo es ENA. ¿Y qué es lo que hace especial al final? Pues ENA. Pues es muy sencillo. ENA es un protocolo, ¿no?, que se está construyendo dentro de Ethereum, que al final lo que intenta es hacer un dólar sintético, que es el USDI, debido a lo de ENA. Y lo que al final utiliza, pues es básicamente ese respaldo mediante otros colaterales, como por ejemplo puede ser Bitcoin, Ethereum, Solana, básicamente. Pero ¿qué es lo que hace interesante a ENA? Y lo vamos a ver, ya sabéis que a mí personalmente me gusta siempre apoyarnos en las métricas. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver el comportamiento del TVL. El TVL al final, chicos, son todas las coins que haya dentro del protocolo, dentro en este caso de ENA, mediante smart contracts. Lo que pasa es que aquí es muy sencillo y lo vas a entender, porque hemos dicho, de acuerdo, que es un proyecto que se encuentra dentro de la red de Ethereum, que lo que quiere es crear un dólar sintético, quiere no, lo ha creado un dólar sintético que se llama USDE. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos ver cómo ha ido teniendo, primero cuando salió en 2023 a finales. Vimos cómo progresivamente llegó a tener aquí un máximo STVL en 2024, en julio, para luego, pues ya sabemos, sobre enero, diciembre, donde comenzó toda la euforia, volver a tener otro. Tuvimos un descenso, ya sabéis, con el tema de los aranceles y ahora se ha desatado la locura. Y claro, y os preguntaréis el por qué de esta locura y por qué te gusta Proscri, qué es lo que tiene un sentido para ti. Bueno, al final, cómo se va generando poco a poco el USDE es mediante el staking rewards, mediante las distribuciones de los yield, las fees de los minteos. Entonces, claro, todo eso se genera con esas fees, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esas fees es lo que hacen que aquí lo tengamos, veamos que, vamos a ponerlo en español para que lo entendáis mejor, que veamos que Cena se disparó un 15,5% en 24 horas debido a un programa de recompra de 260 millones de dólares. Claro, esto lo que ha hecho al final ha sido reducir la oferta circulante mediante la propia compra. Volvemos aquí. Y claro, todas esas fees que hemos dicho que van consiguiendo mediante el staking, mediante la yield distribution, mediante todos los mint fees, todo lo que se ha hecho ha sido utilizar parte de esas fees para hacer una recompra masiva de 260 millones de dólares, que lo que ha hecho es que el precio del token suba. Pero claro, más allá de esto, ¿qué es lo que también hace interesante lo que sería también Ecena, ¿no? Porque Ecena tenemos que tiene el TVL subiendo, pero lo que a mí me parece más top es lo siguiente. Como hemos dicho, es un proyecto que lo que hace es que utiliza ese respaldo mediante otros Ponzi, como por ejemplo puede ser Solana, puede ser Ethereum, puede ser Bitcoin, utilizarlo como colateral, ¿de acuerdo? Para asegurar parte de esos minteos que hacen que Ecena a día de hoy sea la tercera stable más importante con 12 billones, muy por encima de la cuarta, que antes era la tercera, que era DAI, ya sabemos, esa stable dentro de la red de Ethereum con 5 billones. Es decir, que Ecena prácticamente le saca un por 4. Y es cierto que a pesar de que se encuentra muy lejos de Tether y de USD, imaginaos que vosotros pudierais haber invertido, porque pongamos que Tether utiliza parte de esas fees, pues para tener un token como respaldo, para utilizarlo colateral, etcétera, o para utilizarlo, como hemos dicho, también para buybackear, dar una seguridad y un respaldo financiero al proyecto, pero aquí en Escena sí que lo tenemos, mediante que en el resto no lo tenemos. Entonces, y Fina por eso se hace algo más interesante porque podemos ver que aquí en el último mes ha crecido un 62,44%, que sinceramente pues es una auténtica locura. Pero claro, lo que también hace interesante a Icina es lo siguiente. Vamos a verlo. Bien, chicos, y venimos aquí abajo. ¿Qué es lo que hace bastante interesante ahora Icena? Porque podemos ver que después de ese auge que tuvimos en el Q4 de 2023, Icena ha ido progresivamente bajando respecto a las fees y a los revenues, llegando a un mínimo en el Q3 de 2024 de prácticamente 1 millón en los earnings y luego pues entre las fees y los revenues aquí tenemos el porcentaje de earnings. Pero claro, ¿qué podemos ver? Podemos ver que en fees salvo ese Q4 de 2024, no habíamos tenido niveles como los que tenemos a día de hoy. Y eso sí, ojo, porque no ha terminado aún el Q3. Entonces, vamos a ver cómo termina el Q3. Muy probablemente supere a ese Q4, al igual que los revenues
que prácticamente no es que hayan superado pues por 5 por 2 o por 3 los del Q2 de 2025, sino que los revenues, fijaos, son de 34 millones en comparación con el Q2 de 1 millón, el Q1 de 7, el Q4, el histórico, el mejor, es que vemos que el revenue de Icina lo supera en 10 millones y que muy probablemente cuando termine el Q3 los revenues se vayan a 40 o a 50 millones. Entonces, escena por eso mismo se hace tan atractivo. Pero antes de continuar, chicos, tenemos que... Uy, ¿se está poniendo borrosa la pantalla? Creo que sí. A ver. Ah, sí, claro, porque se está poniendo aquí un like que esperemos que nos dejéis, porque oye, yo creo que está aprendiendo algo nuevo y que a lo mejor no teníais ni idea de Aeródrome, o a lo mejor lo conocíais Aeródrome y escena, pero que a lo mejor pues no sabíais estos detalles a nivel on-chain o a nivel de noticias que seguramente os hagan estar más bullies. Así que chicos, oye, pues si aprendéis ahora algo nuevo con este vídeo, pues nosotros más que encantados. Y ya sabéis que las puertas de Crypto Squad están cerradas, pero ojito, porque tenemos una lista de espera, pues para entrar en esa reapertura que muy probablemente pues sea en septiembre. Vamos a dejarlo. Yo doy aquí un alfa, que esa gran apertura de nuevo la haremos pues, a mediados o finales de septiembre, muy probablemente, aunque no lo sabemos. Pero mientras tanto, como están cerradas, os podéis apuntar a esa lista de espera. Y os preguntaréis, pero bueno, ¿qué opinan de vosotros? Pues mira, chicos, nosotros aquí en WOP tenemos algunas reseñas, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, por ejemplo, la de hoy, vamos a leer un poquito la de Javi. Que nos dice Javi, pues que tras mucho tiempo siguiendo a gurús, vende humo del mundo cripto, viendo que los resultados no llegaban, encontré en Twitter a personas que hablaban de forma diferente, compartían estrategias, reflexiones, y entre ellos Les y Fer destacaron por su enfoque honesto y transparente, y de que contacté con Fer para tener clases, el cambio ha sido significativo. Cuando lanzaron su membresía, no dudé en unirme, y sabía que combinando su experiencia con una comunidad activa, el resultado sería especial, y no me equivoqué. Les y Fer son docentes con vocación, comprometidos con enseñar de verdad. Su objetivo no es que sigas sus pasos ciegamente, sino que aprendas a analizar, entender este mundillo y tomar tus propias decisiones. Al final, Les y yo somos profesores. Lex es maestro de primaria y yo soy profesor de secundaria. Y lo que nosotros siempre hemos intentado es que entendáis en realidad qué es cripto y todo lo que conlleva, más allá de que podáis seguir o no las operativas, ya sabéis que nosotros lo que hacemos son nuestros análisis y que ninguno de lo que hablamos aquí, ni en podcast ni en nada, es ningún consejo de inversión. Y lo más importante, la comunidad es otro punto fuerte. Y fijaos que esto fue escrito hace 2 meses. Ahora la comunidad es aún más grande y la gente sabe más, ha venido gente muy buena. Está llena de personas con ganas de aprender y colaborar. Eso es lo más importante y lo que nosotros intentamos incentivar. Las clases, además, ya sabéis que si no sabéis, pero tenemos una clase todos los lunes donde hay más de 70 horas grabadas con todas las clases que hemos ido teniendo desde, pues bueno, prácticamente desde que empezamos a finales de diciembre. Entonces, bueno, ya sabéis, chicos, que si os queréis unir, pues seréis más que bienvenidos cuando hagamos esa reapertura. Así que nada, chicos, vamos a continuar con el vídeo. Aquí podemos ver algo muy interesante de Cairo Research que dice, Ecena is up 47% over the last 7 days, but what is driving the rally, ¿no? Y aquí nos dice lo de la especulación del fee switch, que eso es algo que es muy interesante y que se puede dar perfectamente. La cosa está en que ese fee switch que nos habla aquí se podría activar pronto con, ya sabemos, esa stable que es USDE, que tiene más de 6 billones y un revenue más de 400 billones, beneficiando a los holders de ese fee switch que podría ser ese ENA, con unos yield pues, reales perfectamente de un 5 o un 25%, sabiendo que además los spreads frente a los benchmarks, pues, como por ejemplo podemos ver con AV en USDC, pues son positivos. Entonces, esto es algo que es bastante bullish, sabiendo que los yields van a ir progresivamente creciendo con esos recortes de tipo de interés. Y bueno, aquí también nos habla Zumer Oracle, que es la hora de mandar ENA sobre el dólar, que aquí nos habla un poquito pues, de ese fee switch que hablaba previamente, pero más bien como enfocado sobre todo a un loop, que es pues como pudiéramos podríamos explicar pues básicamente como una especie de circuito sin salida dentro de ENA que nos permitiría pues aumentar perfectamente ese USDE del TVL, revenues, etcétera. Ya no solamente esto, sino lanzamientos como EUSDE, con ese yield regulado, Neobanco en Telegram, el Yena Trade en Hyperliquid, el Escena, Desk que también quieren sacar integraciones nativas que lo que en realidad se pretende es impulsar aún más, como decíamos, ese supply que tenemos respecto a los 12 billones, a superarlo aún más. Y vamos ya con el último de todos, con Morpho. Espero que aún nos quede fuerza, ¿eh? Porque vamos a ver este último, que ya os digo que hay información muy alfa, sobre todo en los tweets que os voy a poner, yo lo voy a interpretar. Entonces, quedaos con nosotros de verdad hasta el final del vídeo, porque al final de todo os voy a dar para mí cuál es el toque final de este proyecto, lo que lo hace más interesante. Y ya, pues cerramos el vídeo. Así que, lo primero de todo, Morpho. Pues, ¿qué es Morpho, no? Aquí nos aparece como Morph, el toque, aparece como una mariposilla.
Por Morpho, pues al final es un protocolo descentralizado típico DeFi que está construido sobre Ethereum y base y lo que intenta al final cambiar un poquito es optimizar las tasas de interés en esos préstamos que se hacen, combinando las pools de liquidez con sistemas peer-to-peer, que lo que permite sobre todo es pues, intentar mejorar la eficiencia del capital en comparación con plataformas pues a lo mejor más tradicionales como por ejemplo puede ser Compound, ¿no? Aquí mismo no lo indica, ¿vale? Que ofrece esas soluciones en el Earn y en el Borrow y que, bueno, que sobre todo lo que intenta es ofrecer, pues, dentro de lo que es su aplicación, con ese peer-to-peer, poder establecer dentro de lo que es la red de Ethereum y la red de base una plataforma descentralizada de lending que pueda operar en esos dos niveles. Bien, lo primero de todo que tenemos dentro de Morpho, viendo aquí como tenemos la gráfica respecto al TVL, podemos ver que el TVL, que es esta línea azul, ha ido creciendo continuamente. Ya recordad, como en todos, aquí siempre vamos a ver unos dip que tuvimos con el Liberation Day y todo el tema de los aranceles. Y ya desde ese momento hasta ahora podemos ver que prácticamente ha llegado ya, como tenemos aquí, casi a los 7,5 billones de TVL, con un token price ahora mismo de 2,35 y una liquidez del token, pues que progresivamente ha ido aumentándose, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace interesante Morpho, más allá de lo que podríamos tener como un incentivo, el simple hecho de que se intente mejorar, pues como hemos dicho previamente, esos intereses en los préstamos, con esa combinación de pools, con liquidez, con ese sistema peer-to-peer, pero de forma mejorada para la eficiencia de capital. Lo que hace interesante es las noticias que hemos tenido alrededor de Morpho, que vamos a ver ahora a continuación. Aquí nos indica Morpho, hace unos días, price set for a 60% jump as top metrics hit record height. Vemos que el precio de Morpho continuó su fuerte repunte esta semana, alcanzando su nivel más alto desde febrero, como hemos dicho, respecto a su TVL. Aquí lo tenemos que ver, cómo está prácticamente en ese ATH. Claro, y vemos que esas métricas que tenemos con esos revenues altos pues han hecho que se impulse el precio pues estos últimos días más de un 30-40%. Lo que puede ser también muy, muy top son las noticias que vamos a ver a continuación de lo que ha pasado con Coinbase, la integración, la wallet de Gemini como catalizador, atrayendo ese smart money para subir el token como lo tuvimos prácticamente casi en los $3. Aquí tenemos, April was a big month for Morpho, ¿vale? Y aquí nos aparece lo que se hizo. ¿Y qué vemos? Aquí tenemos lo primero de todo, algo muy importante es que Coinbase tiene un respaldo. Los préstamos respaldados por criptomonedas impulsados por Morpho alcanzaron más de 130 millones en préstamos con activos con más de 270 millones de garantías. Trust Wallet y Ledger integran Morpho. La estrategia RWA apalancada de Apolo también. Ahora también se ejecuta en Morpho, también se implementa dentro de Polygon. Worldcoin DeFi también impulsado por Morpho y esa nueva aplicación. Luego también va a haber lanzamientos dentro de Morpho, como Morpho Prime, Morpho Lite, etcétera. O sea, que lo que tenemos con esas interacciones es que lo que ha conseguido junto a Coinbase es que, aquí como podemos ver, Bitcoin Back Loans on Morpho Cross 0,5 billones en colateral, con esos préstamos originarios que han pasado de 100 a 300 millones dentro de un mes, y aquí pues podemos ver ese cambio sustancial, pues que evidentemente es súper bullish, porque claro, que Coinbase reporte también que hay un aumento a 500 millones en esos préstamos para el colateral, en esos préstamos que hay en Bitcoin, que están vaqueados, como hemos dicho, por Morpho, pues claro, eso hace que el TVL evidentemente se impulsa porque muestra una confianza institucional y sobre todo una adopción real dentro del DeFi, porque claro, podemos ver que esos préstamos con el colateral vaqueado de Morpho con BTC, joder, pues es que ha aumentado y que además Coinbase te lo está respaldando. Entonces eso, pues para mí sinceramente es muy muy top. Aquí podemos ver al CEO de Morpho que nos dice, cuando lanzamos Morpho V0 Optimizer nunca se había hecho nada parecido y alcanzó los 1.000 millones de dólares en un año y medio. Con Morpho V1, que es la actualización, presentamos pues una nueva era para alcanzar los 10.000 millones, lo que serían los 10 billones americanos, en un año y medio, para ahora la Morpho en la segunda versión, inspirado como vemos en las mejores ideas DeFi, pero con un nuevo paradigma, como nos deja aquí, de esos lending, que es préstamo, que esté respaldado y que esté construido para y por instituciones, pues que eso nos permita tener, sobre todo, una entrada de capital en Morfo institucional que en realidad sí que nos pueda permitir
una subida mayor del precio con esa adopción por parte de las instituciones. Entonces, claro, comparando con versiones previas que alcanzaron ese billón y esos 10 billones, pues evidentemente esto genera pues un hype importante porque evidentemente el hecho de que se intenta con esa V2, el Morpho V2, sobre todo esas nuevas herramientas y actualizaciones a nivel DeFi y que permita probablemente, mediante lo que hemos dicho previamente, con esa solución del capital en ese proyecto de lending mediante el peer-to-peer y demás, con las instituciones, pues nos permita evidentemente probablemente tener una subida mayor también del precio. Luego también otra cosa que me parece muy importante aquí dice, Morpho, the place to earn on USDC, now over 1.6 billion USDC supply. O sea que aquí lo que tenemos también es que ya Morpho también ha superado esa cantidad del 1,5 billones en USD suministrado, o sea, como proponiendo, ¿no? Y a la misma vez posicionándose como un hub para earn dentro de las stablecoins y que además eso, si vemos que va a haber interacciones, como hemos dicho previamente, con Trust Wallet, Ledger, Polygon, etcétera, pues evidentemente va a atraer a más gente que va a hacer a su vez que los yields aumenten. Es decir, que es de nuevo un win and win. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de esas top 3 altcoins que tienen una utilidad, que tienen la meta, por ejemplo, de buybacks, de quema, de revenues, que nos parecen más interesantes de cara a este último Q4 de 2025 y Q1 de 2026. Si no conocías alguno de ellos, o si los conocías todos pero has aprendido algo nuevo, pues ya sabéis, chicos, que podéis dar un like porque si no se nos va a volver a empañar esa pestaña. Recordad que tenemos un vídeo semanal siempre de Crypto Squad, además del podcast, además de la newsletter, además también de nuestras cuentas de Twitter, así que contenido gratuito no os va a faltar nunca. Pero recordad que si queréis de verdad dar un paso más y formar parte de lo que consideramos como la mejor comunidad, porque sí que es verdad que tenemos una comunidad maravillosa, cripto de habla hispana, pues ya sabéis que tendréis abajo el enlace para la lista de espera y cuando hagamos esa reapertura seréis los primeros en ser contactados. No olvidéis tampoco suscribiros, dejarnos un comentario. Yo os pregunto, ¿conocéis alguna de estas? ¿Podéis añadirnos alguna información más? Porque evidentemente Les y yo también seguimos aprendiendo continuamente. Y para concluir, chicos, recordad que este vídeo que hemos hecho sobre esas top 3 altcoins más infravaloradas que tenemos dentro de Crypto Squad, ninguna de ellas, de lo que hemos hablado, es para que vosotros compréis de forma sin cabeza, como pollo sin cabeza. No. Recordad que nada de lo que hablamos aquí es ningún consejo de inversión y lo que hacemos en estos vídeos sobre todo es informaros a nivel educativo para que vosotros hagáis luego vuestros análisis y toméis decisiones si queréis comprar o si la tenéis para finalmente venderlas. Hasta aquí el vídeo de hoy y ya nos vemos en el siguiente vídeo, pero recordad que este vídeo no se acaba. No se acaba, no podéis saliros hasta que no le deis like. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.